enfrenta- enfrentamientos, no falta en este caso, pues, discrepancias entre congresistas, a veces hasta se han pegado por una ley. Entonces es terrible, ¿no? Cómo llegar a un acuerdo a pesar de los inconvenientes que se presentan y todo por una ley. Por eso tiene que haber un presidente que calme la situación, como se dice, el problema, y con esto hacer que realmente la ley proceda o simplemente queda archivada o derogada. ¿Está claro? Este señor, como voy a repetir, como todos los presidentes del Congreso, son elegidos por un periodo de un año. Quiere decir que estos señores dirigen el país por 5 años. Entonces van a haber 5 presidentes del Congreso. Y lo asumen siempre todos los 27 de julio, fecha que el Congreso, el nuevo Congreso siempre asume la dirección del país. Todos los 27 de julio se eligen de esta manera al nuevo presidente del Congreso. Por eso este señor está terminando su periodo este 27 de julio de este año. Y ahí elegirán a otros, entre ellos, para que sigan organizando, dirigiendo de esta manera las reuniones correspondientes. ¿Qué les compete a estos señores? En lo que realmente los lleva a hacer su trabajo, ¿no? Como les decía, ellos representan a la nación. Representar quiere decir que ellos llevan la voz del pueblo. Ellos son los que van y dan la cara por el pueblo o ciudad o provincia que representan. Recuerden, cuando hay elecciones, se presenta el candidato de un partido político que va como presidente o presidenta y con él sus 130 congresistas los presentan. Eso es así según las normas. Entonces, perdón, ellos, los 130, corresponden a las 25 regiones del país. Es decir, cada cierto porcentaje de estos señores son de Piura, son de Loreto, son de Tacna, son de Ayacucho, son de Huancavelica, son de Lima, son de Callao, son de Cajamarca, etcétera. De las 25 regiones se eligen, como los partidos políticos están en todo el Perú, entonces se eligen a sus representantes. Y de esta manera forman su lista. Entonces, como son de provincia y según el porcentaje de las elecciones, los partidos políticos asumen su cargo en el Congreso y según, como les digo, lo que el porcentaje de votos ingresa cierta cantidad de congresistas de diferentes partidos. Es aquí donde estos señores, pues, representantes de Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Ucayali, Ica, Arequipa, etcétera, llevan lo que el pueblo necesita, llevan lo que la sociedad de su provincia quiere. Y ellos conversan con otros colegas de ellos y le dicen, apóyenme a presentar esta iniciativa de ley, para lo cual lo tenemos que fundamentar y explicar y a ver si así todos nos apoyan para que esta provincia se ayude. Y ojo, la ley es para todo el Perú. Por ejemplo, en el sector agrario, en el sector ganadero, que lastimosamente no están siempre siendo ayudados de manera correcta. La gente que produce en el Perú, gracias a ellos nos alimentamos, pero no hay leyes que los favorezcan de esta manera para que de esta forma ellos nos, como se dice, sean más beneficiados, ¿no? No están sujetos a mandato imperativo a su interpelación. Recuerden, mandato imperativo es que quiere decir que ellos no imponen, ellos por mutuo acuerdo establecen una ley y la ley es aprobada por la mayoría total de los congresistas asistentes o lo que decimos, los 2/3 de los congresistas que a veces no están todos en el hemiciclo reunidos. Ellos también viajan a diferentes lugares para analizar y ver las realidades que se están viviendo en este caso. Ni a su interpelación. Recuerden que la interpelación lo hace el mismo Congreso. ¿Y qué es? El proceso judicial para determinar si esa autoridad de lo que se le acusa es cierto o falso. Y el Congreso verá si esa autoridad prosigue en el cargo o tiene que hacerse un paso al costado. Si prosigue en el cargo, seguirá hasta cuando la persona decida o las normas digan. Y si es culpable, dejará el cargo y pasa a la Fiscalía de la Nación y posteriormente al Poder Judicial. Esa es la interpelación que hace el Congreso. Por eso que el Congreso es el poder que mayormente
controla, fiscaliza a todas las autoridades del Estado, a todas, incluyendo al presidente, al director de la SBS, al director de salud, al contralor, a los ministros, ¿no? A los alcaldes, presidentes regionales, a todos ellos los fiscaliza, los controla ante cualquier circunstancia. Por esa razón se hace la interpelación. ¿Está claro? No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso en la comisión permanente. Recuerden que ellos tienen un documento llamado la inmunidad parlamentaria, en donde el Poder Judicial no los puede tocar. Quienes de esta manera inician el proceso de investigación es la comisión permanente. Un porcentaje de congresistas que se reúnen dentro de lo que es la comisión de ética, que comienzan a estudiar y analizar su caso. Para eso se le llama el voto de censura, en donde de esta manera este congresista comienza a ser investigado, llaman a testigos, reúnen fuentes, y luego todo eso lo llevan al hemiciclo, a la reunión de todos los 130, y ahí lo plantean. Van a haber congresistas que lo van a defender como congresistas que, bueno, van a decir es culpable, y el Congreso determinará si sigue en el cargo o no. Y de esta forma, este señor pues tendrá que dejar el cargo. Se le llama remoción de su cargo y es reemplazado por otro de su partido, ¿no es cierto? El cargo de estos señores, como les decía, es a tiempo completo. Su cargo es irrenunciable. La comisión permanente lo destituye de su cargo. ¿Está claro? Entonces, de esta manera se da. Por esa razón, esto es lo que se da. Cuando un congresista es sancionado debido a un delito o algo que haya pasado, pues lo suspenden por 120 días, es decir, 4 meses, sin goce de haberes, por supuesto, no le pagan. Y sabemos que el sueldo de un congresista, pues, es bastante sustancioso hoy en día, ¿no? Se dice que ellos están ganando un promedio de 15 a 20 mil soles, pero se llevan una gama más de beneficios. Y por ahí quién sabe qué más cosas, ¿no? Lastimosamente, la repartición de las riquezas en el Perú en cuanto a sueldos está mal distribuido, ¿no? Autoridades que ganan pues sueldos fabulosos, mientras que profesionales como ustedes, como quien habla, tenemos que seguir trabajando más de 8 horas para ganar un poco más y llevar un sencillo a la casa, como decimos la cosa. Esto lastimosamente es culpa de los mismos gobernantes, los que establecieron así esas leyes, porque de ahí salen las leyes del Congreso y lastimosamente tenemos que acoplarnos, ¿no? Bueno, es injusto, por supuesto. Y como decía, son sancionados 120 días. En el caso sea inocente, retorna a su centro de trabajo y el Estado le tiene que reintegrar los 4 meses que no le pagó. Por supuesto, eso lo hacen en 1 o 2 meses. Y hablamos de una fuerte cantidad de dinero. En el caso sea culpable, le hacen remoción de su cargo, es decir, lo destituyen y pasaría pues a la Fiscalía y al Poder Judicial en este caso. El Congreso se reúne en 2 sesiones ordinarias al año. Siempre es así. 2 sesiones. La primera comienza el 27 de julio al 15 de diciembre, como ustedes están leyendo ahí, en la cual de esta manera es cuando el Congreso en ese año han sido elegidos. Sabemos que las elecciones son en abril y de esta manera el 27 de julio se está instalando el nuevo Congreso y es ahí donde eligen a su representante. Posteriormente, la segunda sesión es del 1 de marzo al 15 de julio. Ahora se ha ampliado a julio, dice junio, ¿no? Porque era la ley. Ahora se ha ampliado al 15 de julio, ¿no? En donde debaten, como les digo. En las fechas intermedias, quiere decir del 16 de diciembre a fines de febrero, de esta manera, y parte de julio, sesiona la comisión permanente. Esta comisión permanente que analiza los casos del momento, las realidades, por ejemplo, ahorita que están sesionando, para ver los problemas que están sucediendo en diferentes provincias del Perú, Arequipa, Puno, que es el más conmocionado hoy en día, en La Libertad, ¿no? En lo que es Pucallpa. Entonces, sectores que realmente la población está enardecida, ¿no? Y la comisión permanente ve esos casos de esta manera. En estas sesiones de la comisión permanente se le llama extraordinarias, que mayormente lo pide el presidente de la República. Y en caso no, el presidente envía las documentaciones al Congreso, a la comisión permanente, para que vean los casos que se tienen que reunir y darle en parte solución, porque no se va a solucionar al 100%, y la comisión permanente sesionará, como lo vuelvo a repetir, lo está haciendo ahorita en estos momentos.
Entonces, la comisión permanente de esta manera es un grupo de congresistas, el 25% de ellos que de esta manera, pues, tienen que ver los problemas del momento, las circunstancias que se van presentando, ¿no? El 25% de los congresistas más o menos equivale a un promedio de 33 o 35 congresistas de diferentes bancadas para conversar y dialogar de esta manera las posibles soluciones, ¿no? Ahí tienen que ponerse de acuerdo porque es el bienestar del país en este caso, ¿no? Lo que lleva consigo. Esta comisión permanente, pues, tiene entre sus atribuciones, como ustedes están viendo ahí, designa autoridades, nombra autoridades competentes porque tienen que ver con el sector económico. Entonces, al Congreso le compete autoridades que realmente planteen y ayuden a emisión de dinero, supervisión de entidades crediticias y una economía adecuada y que trabaje con otras instituciones para ver los ingresos del país y también los egresos, es decir, la salida del dinero del país. Designa al Contralor de la República. ¿Alguien me puede decir cuál es la función del Contralor? A ver, ¿se acuerdan? Generar propuestas del presidente. Generar propuestas al presidente, pero ¿de qué manera, de qué forma específicamente? A ver, porque el Contralor trabaja con el presidente de la República y el Consejo de Ministros. A ver, Como leyes, funcionamientos de las calles, este, por pobres y manejo del dinero. ahí diste en un punto importante. El Contralor General de la República, o sea, la Contraloría, se encarga de elaborar el presupuesto de la República, el dinero que cuenta el Estado para el lapso de un año. ¿En base a qué? A los ingresos que tiene el Estado. Todos los días pagamos impuestos, todos los días el Perú también compra y vende, o sea, también tiene salida de dinero. El Perú paga deudas, ¿no? El Perú indemniza a muchas familias a través de los bonos, por ejemplo, es la entrada y salida de dinero. También gracias a las actividades económicas, la explotación minera, agrícola, turismo, que ahora se ha paralizado en parte por los problemas que tenemos. El Contralor de esta manera entonces supervisa todas las entidades del Estado, a todas, porque todas trabajan con dinero del pueblo. Entonces, estas entidades también recaudan dinero y ese dinero va al Estado, ¿está claro? A través del Banco Central de Reserva y a través de la SUNAT. Entonces, el contador, ¿qué hace? Recibe el informe de todas las instituciones y comienza el contador a apuntar todos los ingresos y los egresos que hay. Ese es su trabajo de este señor, supervisar. Por eso es que el Congreso, cuando hay déficit, hay que presupuestar dinero para ayudar en algo, automáticamente lo llaman al Contralor, la comisión permanente, para ver, decir cuánto dinero cuenta el Estado. Ese dinero se va a usar para qué. Y este dinero que se iba a usar para esta cosa, se dispondrá de esta manera. O cuánto dinero queda. Entonces, en base a eso, se tiene que emplear, porque no se puede emplear todo el dinero del Estado, no podemos quedar sin dinero, ¿no? Entonces tiene que quedar siempre un fondo. Hablamos de millones y millones de soles. ¿Está claro? Entonces, esa es su función. ¿Está claro? Ratifica, en este caso, al presidente, decir, porque el presidente de la República los nombra y el Congreso lo ratifica en su cargo, al director del Banco Central de Reserva y de la Superintendencia de Bancas y Seguros. ¿Me puede decir alguien cuál es la función del Banco Central de Reserva? A ver. ¿Qué hace el Banco Central de Reserva? A ver, a ver. Proporciona el dinero de los peruanos para hacer préstamos así. Muy bien, exacto. El Banco Central de Reserva es una entidad crediticia que a través del Congreso permite prestar dinero a instituciones del Estado y también pagar una gama de servicios dentro y fuera del país. Recauda dinero también. El Banco Central de Reserva también se encarga de emitir nuestro sistema monetario. ¿Cómo se llama nuestro sistema monetario? A ver. Lo usamos en los bolsillos todos los días. Los soles. Exacto, el sol, ¿no es cierto? Se encarga de emitir.
nuestros soles en billetes y monedas, o sea, moneda metálica y moneda papel, ¿no es cierto? Nosotros la podemos usar de diferentes formas. El Banco Central de Reserva entonces emite y permite la circulación en todo el país del Banco Central de Reserva. Y está respaldado en oro, por supuesto, para que tenga valor para nosotros. La Superintendencia de Bancas y Seguros es la que supervisa, fiscaliza a todas las entidades crediticias. Hablamos de bancos, compañía de seguros, AFP, hablamos en este caso pues de tiendas comerciales, todos aquellos que trabajan con el dinero del pueblo. Entonces, de esta manera, los va a supervisar ante cualquier problema o inconveniente. La Superintendencia de Banca y Seguro trabaja con una institución que se llama Infocor. Institución que ustedes sí han escuchado, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede decir, a ver, qué han escuchado de Infocor? A ver, los padres a veces nos alteramos por eso. A ver. Infocor es una institución que fiscaliza y regula todo nuestro sistema financiero. Quiere decir, nos fiscaliza y nos supervisa a todos nosotros todo el movimiento de dinero que hacemos a través de estas entidades crediticias. Ejemplo, abrir una cuenta de ahorro en el Banco Continental, sacar una tarjeta de crédito de Saga, pedir un préstamo al banco financiero, pagar mi seguro RIMAC, que me descuenten por planilla para pagar a AFP. ¿Está claro? Todos esos movimientos donde yo guardo dinero, consumo mi dinero, tengo tarjeta de crédito, pero pago o me atraso, Infocor no registra todo eso. ¿Está claro? Mi recibo de luz o agua está a mi nombre, también estoy en Infocor. Antes se pensaba que Infocor era para los deudores. No, Infocor no es solo para deudores. Infocor es para todas las personas que tenemos movimientos en el sistema financiero. Cuentas de ahorro, préstamo, tarjetas de crédito, seguros de vida, AFP, servicios que prestamos, etc. ¿Está claro? Lo que trabajamos por honorarios, por ejemplo, todo esto hace de esta manera que la superintendencia a través de Infocor nos esté, como dice, supervisando. ¿Está claro? Aprobar créditos quiere decir pedir apoyo a instituciones financieras del mundo o países para que nos presten dinero en este caso. Y ejercer facultad legislativa siempre y cuando el Congreso se lo otorgue. A la comisión permanente que ellos vean una ley y que la aprueben, porque la mayoría del Congreso no se pone de acuerdo, le quedaría solamente a ellos aprobar esa ley. ¿Cuáles serían esas atribuciones? Ustedes pueden ver ahí la parte interna del Congreso, cómo es, ¿no? Me imagino que, bueno, no se ha podido anteriormente por la pandemia visitar estas instituciones, pero es interesante saber cómo son nuestros locales de los poderes por la parte interna, ¿no? Entonces, ellos tienen atribuciones según el artículo 102 en este caso. Dar leyes y resoluciones legislativas, recuerden, ellos dan, debaten, aprueban o derogan leyes. Y estas leyes en este caso se les llama pues en este caso, leyes ordinarias, porque están aprobadas dentro de las reuniones que ellos hacen. Cuando sale del Congreso se llama decreto legislativo. Ellos son los encargados, recuerden bien, de elaborar y promulgar la Constitución política. El Congreso es la única institución que elabora y promulga la Constitución, porque es la representación del pueblo y el la voz del pueblo en la Constitución. Tenemos la 12ª Constitución actualmente. Aprueban tratados, los presupuestos de la República autorizan empréstitos, el derecho de amnistía, que es la liberación de los presos y el presidente da el indulto, para que de esta manera salgan todos los 25 de diciembre. Presos, por supuesto, por buenas conductas, ¿no? Aprobar de esta manera la demarcación territorial, es decir, los tratados fronterizos, permitir de esta manera que el presidente salga del país. El presidente no puede salir si el Congreso no lo autoriza. Y solamente sale para 1 o 3 días más. Después no
porque el presidente se necesita dentro del país para que solucione o dé de esta manera facilidades a los peruanos. Por eso que el presidente tiene un itinerario bastante extenso todos los días de esta forma, ¿está claro? Entonces, es lo que realmente el Congreso de esta forma pues desarrolla, hace. Recuerden también que el artículo 90 de la Constitución manifiesta que el Poder Legislativo reside, tiene una casa, como le decía al inicio, que se llama Congreso, y está formado por 130 congresistas. Recuerden bien este artículo 90, ya que las universidades ahora están preguntando así, artículos y contenidos, o los contenidos relacionados a los artículos, y ustedes marcarían las alternativas correspondientes para poder relacionarnos. ¿Qué es lo que pasa? Hemos visto a través de los últimos tiempos que gran parte de la población, hablamos pues casi cerca de la mitad de la población peruana, desconoce de las leyes y desconoce de la Constitución. Y la Constitución es la base de todo, de la cual salen las demás leyes para el país. A veces la gente dice, han dado una ley más sonsa, más absurda, pero está basado en la Constitución para el bienestar de los demás, aunque lo vemos absurda, ¿no? Pero en algo va a favorecer. Como también queremos leyes que sean un poquito más drásticas, más fuertes, al menos para sancionar la delincuencia, ¿no? Ahí, por ejemplo, también, pero como estamos suscritos en los derechos internacionales, también como que eso le frena al Perú. Entonces, esto es lo que realmente hablamos del Poder Legislativo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo ok. Luego viene el Poder Ejecutivo. Su palabra dice ejecutar, quiere decir poner en práctica las leyes que de esta manera el presidente de la República con el Consejo de Ministros van a hacer porque ellos pasan a ser la representación del pueblo. El Poder Ejecutivo de esta forma entonces permite de esta manera que las leyes se pongan en práctica. Recuerden, el Congreso aprueba lo que son las leyes ordinarias, cuando salen del Congreso se llaman decretos legislativos y pasan al Poder Ejecutivo para un periodo de 15 días, dentro del cual el presidente y el Consejo de Ministros se reúnen para ver esa ley, la observan, si no están de acuerdo, la regresan a la Comisión Permanente del Congreso a través del Premier y nuevamente sería enviada al Ejecutivo. Por mayoría de votos, siempre es así, por mayoría de votos, ellos son 19 ministros, más el presidente son 20, es decir, tiene que haber 11 votos a favor, esa ley es aceptada por el Ejecutivo y el presidente la autoriza, luego la firma, con la firma del presidente ya está, y se publica en el diario oficial El Peruano, y al día siguiente de la publicación, la ley entra en vigencia, y esto es así, ¿está claro? Ahora, este Poder Ejecutivo, entonces, de esta manera, orienta y dirige, como dice, las actividades de creación y dirección de los servicios públicos. Hablamos de servicios públicos, la salud, la economía, la justicia, la cultura, del ambiente, la mujer, educación, etcétera. A eso hablamos con los servicios. Por esa razón, existe de esta manera, pues, como se dice, los diferentes formas, mejor dicho, los ministros que se encargan cada uno de ellos de cada aspecto de la sociedad del Perú para poder plantear posibles soluciones de esta manera. ¿Está claro? Actualmente la presidenta Dina Boluarte Segarra, que de esta manera es la que dirige el país. En la historia del Perú, la primera mujer presidenta, que bueno, está buscando mediar la situación, arreglar los problemas. Sabemos que le falta un poco más de carácter, decisión, fuerza, para que de esta manera las riendas del país sigan. Sabemos que también es parte de un partido político que no nos conviene, de tendencia comunista, no digo que sea terrorista, de tendencia comunista, que prácticamente no permite un buen desarrollo social, aunque ella lo está permitiendo a través del capitalismo. Pero sigamos de esta manera. El presidente de la República de esta forma, según el artículo 111, es el jefe de Estado, recuerden, es el jefe de Estado, es el jefe de todo el Estado peruano, porque él ha sido elegido de esta manera por un periodo de 5 años. Y
personifica la nación, quiere decir nos dirige, nos guía, nos fiscaliza, nos administra, todos nosotros, con la autorización de ¿quién? Del Congreso de la República. ¿Está claro? Y los requisitos para presidentes, como algunos de ustedes ya recordarán. ¿Está claro? Ser mayor de 35 años, peruano de nacimiento, que se aceptan aquí sí nacionalizados, mínimo 10 años de haberse nacionalizado. Gozar del derecho de sufragio. Son los 3 requisitos. Cuando vimos el poder legislativo, los requisitos son casi los mismos. La diferencia es la edad. Pero en los congresistas se ha aprobado un cuarto requisito que no está en la Constitución. Hay un cuarto requisito que dice haber acabado quinto de secundaria. Ese es para los congresistas. O sea, la profesión es algo opcional. En los presidentes de la República, bueno, tienen que haber acabado quinto de secundaria, que es lo que mínimo se les pide, pero no está como requisito. Pero al menos todos los presidentes que nos han dirigido hasta el día de hoy de la clase media, todos son profesionales. ¿Está claro? Entonces, en base a eso. Por esa razón, ellos son elegidos a través del voto popular por un periodo de 5, bueno, el presidente de la República, perdón, elegido por un periodo de 5 años, ¿cierto? Y sabemos que para saber que ganó las elecciones, debe de tener más del 50% del voto electoral. Lastimosamente, hay muchos partidos políticos que candidatean que de esta manera la población se divide. A la final son intereses, conveniencias políticas, porque para la segunda vuelta se juntan estos partidos y solamente hay 2 competidores. En otros países hay 2 o 3 competidores, no permiten más, para que las elecciones sean más claras, transparentes y decididas. En el Perú, lastimosamente, claro, todos tienen el derecho de participar, pero la población al dividir sus votos no suman al 50%, entonces se tiene que ir una segunda vuelta. Y ojo, eso es gasto para el Estado. Se gastan millones de soles en las elecciones. Ese es el dinero del pueblo. Por eso algunos decimos que ya no haya segunda vuelta. Unos porque no quieren volver a ir a votar, otros porque no quieren votar, otros porque es gasto de dinero. Imprimir esas cédulas de sufragio, contratar gente, hacer propaganda. ¿Está claro? Todo eso implica dinero, al Estado le cuesta. Entonces, miren, realmente eso conlleva de esta manera entonces a tomar otras decisiones por parte de los candidatos, ¿no? Y sabemos que la segunda vuelta comenzó pues desde el primer gobierno de Alan García. Desde ahí comenzaron esto de la segunda vuelta, a dividirse mucho los partidos políticos. Y bueno, circunstancias que se dan, ¿no? Algún día, pues en un tiempo determinado, volverán los cambios. Ahora, el Congreso, en este mes de febrero, como ya escuchamos las noticias, a pedido de la presidenta, pues se tiene que reunir para poder determinar si las elecciones realmente se hacen el próximo abril del 2024 o la dejan a ella culminar el periodo presidencial, que es hasta el 2026. Eso está en manos del Congreso. Son en 2 sesiones ordinarias que ellos tienen que decidir. Ya la primera la hicieron en diciembre, en la cual salió aprobado, que se acepta el adelanto de las elecciones, pero la segunda es la que se tiene que tomar decisiones. Algunos hablan de que mejor que siga, otros dicen de que haya elecciones, ya los partidos políticos ya están prestos a hacer nuevamente sus campañas, parece que nuevamente Keiko y otras personas más van a candidatear, entonces vamos a ver qué sucede a partir de lo que el Congreso dice, ¿no? De esta manera. Y prácticamente esto lleva consigo, pues, a normas ya, vamos a ver cómo queda. El presidente de la República, entonces, jefe de Estado, personifica a la nación. También hay características de él cuando no cumple realmente los requisitos que la Constitución, las leyes y el pueblo le piden. Y esto ya hemos tenido presidentes que se les ha dado la vacancia de su cargo. Recuerden que la palabra vacancia viene de vacaciones, quiere decir tu puesto está disponible. El puesto está disponible porque ya sales. ¿Está claro? Entonces, de esta manera. La vacancia se da, pues, de esta manera, forma por la muerte del presidente. Nadie está libre como dice, pues, pasar a la vida eterna. La permanente incapacidad moral.
¿no? Quiere decir que de esta forma, pues, no puede de esta manera él ejercer el cargo por un tiempo. Haz la aceptación de su renuncia por el Congreso. Recuerden, Fujimori renunció desde Japón. PPK presentó su carta de renuncia ante el Congreso. En este caso, pues, Merino también renuncia, ¿no? Castillo, de esta forma, con Vizcarra, que fueron sacados por incapacidades morales. Igual que Pedro Pablo Kuczynski, que también fue de esa misma forma, ¿no? Entonces, realmente son circunstancias que llevan a obligar a esta persona a dejar el cargo. El presidente presenta su carta de renuncia siempre al Congreso, porque el Congreso es quien representa al pueblo. El Congreso se reúne en una sesión ordinaria y deciden la vacancia del presidente. O sea, recuerden bien, si el presidente renuncia, el Congreso se reúne en una sesión ordinaria y de esta manera deciden la vacancia por mayoría de votos. Y el presidente tiene que dejar el cargo, que es lo que ha pasado últimamente, el año pasado, ¿no es cierto? El expresidente Castillo, de esta forma, pues, buscó aplicar medidas drásticas y fuertes, supuestamente apoyado por ciertas personas que los iban a respaldar. Pero sabemos que su política de gobierno no fue muy adecuada, muy buena. Y no todas las personas estaban de acuerdo con su criterio, su forma de gobernar por la cúpula de su partido político. Y lastimosamente, al decretar normas muy estrictas, prácticamente, se puede decir, le dieron la espalda y el Congreso decretó la vacancia de su cargo por un gobierno de facto, es decir, ir en contra de la Constitución. Él quiso hacer lo que hizo Fujimori, pero no le salió bien las cosas porque no planificaron bien y no tuvo el apoyo al 100% de las personas que le iban a apoyar, como se dice la palabra. Hasta las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional manifestaron que no lo iban a apoyar a este señor con ese autogolpe de Estado, porque el Perú no lo merece en estos momentos. Entonces, prácticamente sin respaldo ya de las Fuerzas Armadas, la policía y un Congreso en contra de él, y las personas que le iban a ayudar se retiraron, se hicieron a un lado, lastimosamente tuvo que dejar el cargo. ¿Está claro? Y de esta forma, pues sale, como hemos visto en las noticias, hoy está en un proceso judicial, su familia está en México, y bueno, vamos a ver qué continuará más adelante. Lastimosamente, todos los presidentes que hasta el día de hoy dirigen el país, todos pasan a un proceso judicial por la corrupción, abusos que se están dando, hasta que se compruebe su inocencia de algunos, culpabilidad de otros, ¿no es cierto? Y líderes políticos que también se dan de esta manera. Si sale del territorio, si el Congreso no se lo ha autorizado de esta manera. En este caso, si es acusado de traición a la patria, dar informaciones, ir en contra de la Constitución. O sea, el ir en contra de la Constitución ya es traición a la patria. No hacer que las elecciones se realicen, ¿no es cierto? Y de esta manera disolver el Congreso el último año del periodo presidencial o de manera injusta. ¿Está claro? Entonces, de esta forma es lo que realmente genera la vacancia del presidente. Esto es lo que lleva consigo a tomar el Congreso decisiones fuertes frente a personas que no tienen la capacidad de dirigir o simplemente no adecúan la política de gobierno para el país que estamos viviendo ahorita en estos momentos todos nosotros. Claro. El Consejo de Ministros. Personas que dirigen con el presidente la política de gobierno y se hacen cargo de los servicios públicos. El Consejo de Ministros, que está formado por 19 representantes elegidos de esta manera por el presidente de la República. No siempre son de su partido político. A partir del primer gobierno de Alan García, se decidió que los ministros era libre invitarlos a quienes quieren participar del gobierno, de cualquier partido político, empresarios, exmilitares, expolicías, todas las personas que quieran ayudar a dirigir porque es algo democrático popular. Por esa razón, eso rige hasta el día de hoy. Sabemos que a partir del gobierno de Alan García, su primer gobierno, se dio cabida a la mujer. Y sabemos que Alan García fue el presidente que tuvo, pues, inició con mayor cantidad de mujeres siendo ministras que varones. Los otros presidentes, por supuesto, algo equilibrado. También, pues, Ollanta Humala lo ha tenido, Toledo también lo ha tenido. Recuerden que los ministros, sus cargos son
momentáneos, 1 mes, 3 meses, 4 meses, y luego ellos mismos dejan el cargo o por interpelación tienen que dejar el cargo o por problemas tienen que salir ellos de ese cargo, ¿no? De esta manera. De esta forma, entonces, ellos, esta es su labor. Vuelvo a repetir, 19 ministros y dirigidos por el premier. En este caso, el presidente del Consejo de Ministros. La palabra premier significa primer ministro, que es una palabra inglesa. Entonces, de esta manera, esto hace que realmente este señor dirija la política de gobierno, dirija, asesore al presidente de la República. Y ojo, es el portavoz. ¿Qué es el portavoz? Es la persona que transmite a la población las acciones del gobierno autorizado por el presidente, ya que el presidente mayormente tiene una agenda muy ocupada. Trabaja todos los días, todo el día. Está en reuniones, está yendo a las poblaciones, está viendo lo que está pasando, un estado de emergencia, estado de sitio, o sea, está en diferentes lugares el presidente. Trabaja desde el Palacio de Gobierno, pero siempre está en actividad de esta manera. ¿Está claro? Entonces, es lo que realmente se manifiesta. Para ministro de Estado de esta manera, entonces, de esta forma, peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, quiere decir que está libre de todo impedimento jurídico, no tiene problemas algunos, aunque hemos visto casos de ministros en el expresidente Castillo, que bueno, han tenido una hoja de vida bastante oscura, como hemos escuchado en las noticias, ¿no? Han sido terroristas, han sido pues violadores, han tenido violencia familiar, han cometido corrupción, o sea, gente que no mereció ocupar estos cargos, y su familia, ¿no? Y amistades. Inclusive cambió pues al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la policía, o sea, hizo desbarajustes en medio, ¿no? Entonces realmente esto generó consigo pues más protestas, ¿no? Ser mayor de 25 años y los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas pueden ser en actividad ministro, pero solamente el de defensa y el ministro en este caso del interior, de esta manera. ¿Está claro? El Consejo de Ministros entonces asesora, ayuda, contribuyen con el presidente de la República, favorecen de esta manera la política de gobierno. Recuerden que el Congreso de esta forma son los que hacen la interpelación a este Consejo de Ministros. Cuando el Consejo de Ministros o un ministro ha asumido el cargo, es llamado por el Congreso a los 30 días de su gestión para que explique la política de gobierno del presidente y asimismo lo que va a hacer en su cartera, porque al Congreso eso le compete. Si hablamos del ministro de Salud, si hablamos de la ministra de Cultura, el ministro del Interior, porque ahora lo que están, como dicen, en el ojo de la tormenta es el ministro del Interior, el ministro de Economía, ¿no? El ministro de Trabajo, de acuerdo a los desbandes que están dándose, ¿no? Hemos visto, pues, cómo han atentado contra instituciones públicas, la policía, han muerto ya un policía, hay bastantes heridos, casi matan también a otro policía, lo pudieron al menos rescatar. O sea, todas las cosas que están sucediendo, ¿no? Pero como decimos, tiene que haber medidas más fuertes, más drásticas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Futuros congresistas y ministros de Estado. Todo claro, profesor. Todo claro, muy bien. Vamos con el tercer poder del Estado, el poder judicial. Como su nombre lo dice, organismo que se encarga de administrar la justicia en el país, que es administrar, aplicar las leyes para que las personas o instituciones sean sancionadas porque han ido en contra de la ley. Por esa razón se dice que la justicia viene del pueblo. El pueblo siempre hace justicia, pero se los encargamos a ciertas autoridades para que de esta manera velen por la organización, la dirección y el bienestar de la población. ¿En base a qué? En base a medidas bastante establecidas, pero sabemos que las leyes en el Perú no son tan drásticas que digamos. En otros países, por ejemplo, chicos, hablamos de Singapur, Tailandia, en Kenia, países africanos, los otros son asiáticos. El que roba por primera vez, le ponen 5 años de cárcel y trabajo forzados para el Estado. Si vuelve a reincidir, por ejemplo, si hablamos de Birmania, Singapur, le vuelan la mano.
Y si la persona reincide porque está dirigiendo, organizando grupos, la pena de muerte. Los matan. Así es. Entonces, leyes bastante drásticas. No digamos que no existe delincuencia en esos países, sí hay, pero en menor proporción. Claro que también hay pobreza, es la pobreza, la hambruna, pero eso no quiere decir que se les va a quitar lo poco que tienen algunas familias para que otro sea beneficiado, simple y llanamente porque es ocioso, no quiere trabajar. Y es lo que sucede en el Perú, ¿no? Las leyes deben ser un poco más estrictas, más fuertes. Y como decimos, ¿no? En el Perú, como pocos países en el mundo, a los presos, como decimos en términos familiares, los tiene engreídos, los tienen encerrados, las cárceles ya están saturadas, y deberían esas personas hacer trabajo social, es decir, llevarlos a las partes altoandinas, selváticas, a limpiar las carreteras, a limpiar el medio ambiente, ayudar a comunidades, por supuesto, no cercanos a ellos, contribuir con lo que el Estado necesita. Y así esas personas serían útiles. En cambio, en la cárcel son inútiles. Yo no digo que no trabajan, ahí laboran todo. También hay gente que hace una gama de cosas que quiere reivindicarse a la sociedad. Pero mejor sería esto. ¿Por qué? Porque sabemos todos que los presos viven de los impuestos de nosotros. La comida que le da, le pone el Estado. Esa plata sale de nosotros. La luz y el agua que pagan los diferentes cárceles, lo pagamos nosotros, porque es prácticamente los impuestos, ¿no? La salud, por ejemplo, de esos señores que también se enferman, lo pagamos nosotros. Por eso les digo, y hay muchos presos que dicen, yo prefiero vivir aquí, que estoy mejor que allá afuera. Claro, si el Estado los mantiene hasta que mueran, qué bonita vida se lleva, ¿no? Pero vuelvo a repetir, este es en cuanto a las normas, las reglas establecidas. Está formado por los jueces y fiscales que son nombrados por la Junta Nacional de Justicia. Esta institución que fue creada tras el último referéndum del 2018 en el gobierno de Vizcarra, ¿no es cierto? Los jueces, aquellas personas que con su martillito dan la sentencia, inocente o culpables en el Poder Judicial. Y los fiscales, quienes trabajan en el Ministerio Público o Fiscalía de la Nación, que son los que investigan. Entonces, para saber la diferencia entre uno y el otro, los fiscales son los que investigan, reúnen las pruebas, comprueban si la persona es inocente o culpable. De esta manera, todo eso lo elevan luego al Poder Judicial. El juez evalúa ese caso, determina de esta manera la gravedad o la inocencia de la persona y lo declarará inocente o culpable y los años de cárcel que se les da. ¿Está claro? Esta es la labor de ellos. Y la Junta Nacional, la institución del Estado, un organismo autónomo, es quien se encarga de nombrarlos, elegirlos y capacitarlos. Lamentablemente, hemos tenido en nuestra historia parte replicada en los últimos 30 años, jueces y fiscales corruptos, que a cambio de dinero por favorecer a alguien, funcionarios públicos o gente o cualquier persona, lastimosamente, pues han perdido sus cargos. Su profesión no, pero sí sus cargos. Pero ¿cómo han quedado? Mal. Hablamos de los cuellos blancos del Callao, por ejemplo, ¿no? Gente, un grupo de abogados, jueces, que prácticamente favorecieron a muchos políticos en la época, pues, en este caso, hablamos de Ollantumala, hablamos de Ana García, ¿no? Y en el gobierno inicial de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, eran intereses. Entonces, miren realmente lo que se da. El artículo 138 de la Constitución manifiesta que el poder emana del pueblo. Emanar quiere decir que viene de nosotros. ¿Está claro? Y es el pueblo quien hace justicia. Le llamamos fuente ovejuna, ustedes que han leído las obras, ¿no? Y viviendo en muchas provincias del Perú, pero ahí la violencia llegaba a extremos. Digo, lo que se está viviendo en el país, en el interior, pero la violencia ya es muy extrema. Inocentes que hay muertos y heridos, y bueno, autoridades también están yendo para negociar. Hay gente que está entendiendo en parte, ya no quieren participar, pero están siendo amenazados.
Les han dicho que si no siguen ayudando hasta su familia los pueden matar. Miren la canallada que hacen estos líderes, ¿no? Asustar a la población para que los sigan apoyando y demuestren de manera cobarde asustar a su familia de estos señores. Y las personas a veces por miedo lo hacen, pero otros ya están dejando parte de estas rebeliones porque están viendo que la crisis a ellos los está golpeando más de lo que como estaban antes. Estos líderes les dan de comer, estos líderes les están pagando, estos líderes los ayudan a trasladarse, pero son ellos y sus familias, sus parientes, sus tierras, sus negocios están cerrados, no producen. Y no siempre un líder los va a mantener. En un momento va a decir, ¿sabe qué? Ya no hay, pero hay que seguir luchando. ¿Y cómo comen? ¿Y su familia? Esto es lo que ya se está pasando. Entonces realmente es crítica la situación, ¿no? Como les dije al inicio, todos tenemos derecho a la protesta, al reclamo, a la huelga, a que nos den soluciones parciales, porque no son totales, pero no a la violencia, porque esto atrasa la economía, atrasa el desarrollo del país. Y esto es lo que hace la justicia, ¿cierto? De esta manera el pueblo es el quien determina así su trabajo de manera constante, porque es parte de lo que buscamos nosotros, justicia. El Poder Judicial de esta manera está formado por salas. Y estas salas están determinadas por jerarquías, siendo la sala mayor la Corte Suprema. En la sala mayor del Poder Judicial, recuerden bien, está a cargo hoy en día por el doctor Javier Arévalo Vela, el actual de esta manera presidente del Poder Judicial, que también lo es de la Corte Suprema. ¿Cómo es esto, profesor? El que es elegido presidente de la Corte Suprema también asume el cargo de presidente del Poder Judicial, de todo el Poder Judicial, tiene doble cargo. Por supuesto, este señor también gana muy bien, ¿no? Y se encuentra en la capital del país, es decir, aquí en Lima. Y lo hemos visto al inicio, en ese local que les mostré al inicio, el Poder Judicial al estilo románico. En segunda jerarquía o segundo nivel encontramos a la Corte Superior. Las Cortes Superiores que funcionan en las capitales de los departamentos o regiones. Ahí esos señores son la máxima autoridad. Ahí esos señores son los que dirigen, organizan todo. Y tienen que trabajar con las autoridades competentes de todo el departamento o región, porque es parte de la justicia. ¿Está claro? Se le llama también distrito judicial, porque es prácticamente la cabeza del Poder Judicial de ese departamento o región, como les digo. Luego vendrían, en este caso, los juzgados de primera instancia mixtos o especializados. Ellos funcionan, en este caso, en las provincias. Cada departamento o región tiene provincias determinadas, entre 20, 15, 18, 10, 12, 8, 13, etc. Dentro de esas provincias, ahí están trabajando estos señores, administrando la justicia, por supuesto. Luego vendrían los juzgados de paz letrados. Ellos funcionan en los distritos, como hemos visto o como vemos nosotros en nuestro distrito donde vivimos. Dice Poder Judicial ahora que se ha descentralizado. Y alquilan casas, alquilan edificios, y ahí están funcionando estos poderes judiciales, ¿no? Todos ellos son nombrados por la Junta Nacional de Justicia. Todos ellos. En el caso del presidente de la Corte Suprema, su cargo es de 2 años. ¿Está claro? 2 añitos. ¿Y quiénes lo nombran? Los vocales de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que pasa aquí? La Junta Nacional de Justicia nombra a 18 vocales, 18 representantes de la Corte Suprema. Ellos son los que van a administrar esta institución. Los cuales, entre ellos, eligen a un representante por un periodo de 2 años y pasa a ser el presidente de la Corte Suprema y que también lo es el presidente del Poder Judicial. Por repetir, la Corte Suprema, las Cortes Superiores, los juzgados mixtos y los juzgados de paz letrados, todos son nombrados por la Junta Nacional de Justicia y capacitados por ellos. La única excepción, pero sí administra justicia y es importante, son los juzgados de paz o llamados no letrados. Ellos son nombrados por el mismo pueblo. ¿Dónde funcionan ellos?
en las comunidades campesinas, en las aldeas o tribus selváticas. ¿Está claro? En esos lugares que están alejados de las principales ciudades o pueblos, ahí hay una cabeza. Es una persona, un representante del pueblo, de esa comuna. Hablará su propio dialecto o idioma. Será un agricultor, un ganadero, un pescador, pero conoce, sabe de las leyes, defiende a su pueblo, es el líder, es la cabeza de ese pueblo. Entonces, las autoridades ven que esta persona es competente, esta persona pues se desenvuelve de una manera muy adecuada y el pueblo cree en él, cree en ella y lo va a nombrar juez de paz. ¿Está claro? En algunos casos son hasta analfabetos, no saben leer y escribir, pero se desenvuelven muy bien. Por eso, ¿pero cómo aprendieron? Escuchando y viendo la realidad de su pueblo. Entonces, fueron ante las autoridades a reclamar sus deberes, sus derechos, perdón. Entonces, de esta manera, busca solucionar todo aquello relacionado a los asuntos judiciales del país, de la comunidad, que en algunos casos hay problemas. Profesor, ¿y qué pasaría si ese señor que dirige esa comuna tiene problemas y de esta manera, pues, qué pasa con el pueblo, qué pasa con él, ¿no? El mismo pueblo lo destituye de su cargo. Se le llama revocatoria. Lo saca. Este señor tiene que retirarse, ya no puede vivir ahí, tiene que irse a otro lugar porque quedó mal. Cometió atropellos, abusos, violaciones a los derechos, corrupción, tráfico de influencia, tráfico de terrenos, cometió algo en contra de los pueblos porque a veces se dejan influenciar por otros líderes. Y es más, esa persona tiene que salir bien a las buenas o bien a las malas, pues si no el pueblo lo mata, como le digo, Fuente Ovejuna. Entonces, esto es lo que realmente sufre esta persona o padece sin caso las cosas no van bien. Y su periodo de gobernación es hasta que el pueblo decida, pues. Ellos pueden estar 3, 4, 5, 6, 7 años. Y si el pueblo ve que ya no puede, pues elegirán a otro. Y de esta manera el Poder Judicial lo va a ratificar en su cargo. Esto entonces es lo que pasa con este señor. Vuelvo a repetir, es el único que es nombrado por el mismo pueblo, por la misma comuna de esta manera. Mientras que los demás de esta forma, pues van a ser nombrados por la Junta Nacional de Justicia. Ahí tienen ustedes al representante del Poder Judicial y de la Corte Suprema, el doctor Javier Arévalo Vela. Recuerden, se le llama doctor no porque ejerce la medicina. El doctorado es un título más que todos los profesionales alcanzamos y ustedes lo van a hacer una vez que sigan progresando profesionalmente. Todos llegamos a ser doctores en algún momento, porque viene de la palabra doctorado. En mi caso, por ejemplo, yo soy magíster, todavía no he hecho doctorado, me he quedado en magíster. Entonces, de esta manera, pues, buscamos nosotros escalar. Recuerden que es el bachiller, la licenciatura, el magíster y el doctorado. Y por supuesto, hay otros estudios más que uno adquiere ya más capacidad, más experiencia de esta forma. Entonces, les digo la denominación porque dice, pues, algunos como, en algunos sitios me han dicho, profesor, pero ¿por qué le dicen doctor que opera, sana en personas? No, es el título profesional de esta forma. ¿Está claro? Para el magistrado, ¿qué se necesita de esta manera? El de la Corte Suprema, peruano de nacimiento. Acá sí tiene que ser peruano de nacimiento. Ciudadano en ejercicio y ser mayor de 45 años. Recuerden que los 45 años es la cúspide del conocimiento de toda persona y se desenvuelve ya con bastante experiencia. Caso de nosotros, los profesores mayores, por ejemplo. Ya no necesitamos mucho los materiales, sino agarramos, llenamos pizarra, hablamos, debatimos y así es. Mientras que los más jóvenes, yo digo que no sepan, todavía necesitan el apoyo de fuentes materiales para ampliar más sus criterios. Pero todo se hace leyendo, por supuesto, y ellos ya manejan la ley. Por supuesto, no es uno de los requisitos que se pide acá, pero tiene que hacerse. Todos tienen que ser abogados. Todos aquí tienen que ser abogados. ¿Está claro? Estudio de derecho. Para algunos de ustedes que van a seguir derecho. Escalar a ocupar cargos públicos, por ejemplo. ¿Está claro? Haber ocupado el cargo de presidente de la Corte Superior o Fiscal de la Nación por 10 años. Miren, cuánto tiempo, ¿no? Y para fiscal de la Nación el cargo de 3 años, que puede ser renovado. Así como también bueno, muchos de ellos ejercen la docencia universitaria, trabajan en universidades.
Entonces, de esta manera, trabajando ya más de 10 años, 15 años, ellos también pueden de esta manera postular para ser magistrados, porque ya manejan prácticamente las leyes, las normas. Y ojo, conocen mucho del Código Civil, de la Constitución Política, para los chicos que van a seguir derecho aquí. Constitución Política y Código Civil, como el pan nuestro de cada día para ustedes. ¿Está claro? Va a ser requisito para saber y defender y defenderse y saber la realidad jurídica de nuestro país. Muy aparte del Código Penal, que eso ya lo trabajan de manera interna frente a los casos que vayan a tener. ¿Está claro? Y esto es lo que realmente se va a dar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Profesor, ¿es necesario ser abogado así para entrar como congresista o subministro? No. Para congresista o ministro, cualquier profesión, o así no tengas profesión. Hay gente que son empresarios y no tienen profesiones, pero son congresistas. Hay ministros que también son empresarios y no tienen, no tienen profesión alguna, como otros sí tienen profesión. Yo, por ejemplo, siendo profesor, puedo ser congresista, puedo ser ministro, puedo llegar hasta ser presidente de la República, dentro de lo que yo puedo hacer. Pero para el Poder Judicial, yo no podría, sino entraría como personal administrativo, porque yo no tengo la carrera de Derecho, en este caso. ¿Alguna otra pregunta? Futuros padres y madres de la patria. A ver, entonces, el Poder Legislativo, ¿quiénes lo integran? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes integran el Poder Legislativo, jóvenes? A ver. El Poder Legislativo lo forman los congresistas. ¿Quiénes forman el Poder Ejecutivo? A ver. ¿Quién puede responder? ¿El presidente? El presidente, ¿acompañado de quiénes? El Consejo de ¿Consejo de Ministros? Consejo de Ministros. ¿Y el Poder Judicial quiénes lo forman? Los jueces, ¿acompañado de quiénes? De los fiscales, ¿no es cierto? Jueces y fiscales. Muy bien, Carla. Muy bien, exacto. Muy bien, Carla. Les hago esta pregunta porque comúnmente, en la experiencia que tengo, gran parte de los jóvenes, no todos, se equivocan siempre en los integrantes del poder, en este caso del gobierno central, los poderes del Estado. Cuando le digo el poder ejecutivo, me dicen los jueces. Cuando le digo poder legislativo, me dicen el presidente de la República. O sea, se equivocan. Y hay que saber reconocer qué autoridades forman parte de cada poder o institución para poder nosotros diferenciar y saber su trabajo. Recuerden que el congresista es el que propone las leyes, las debate, las aprueba, las deroga. El presidente de la República pone en práctica las leyes. Tiene 15 días para promulgar esa ley, sale como decreto supremo, recuerden el decreto supremo lo del presidente, y el Poder Judicial pues administra la justicia, jueces y fiscales, que es lo que realmente se busca y se pide en el Perú, ¿no? Lo que hace de esta manera nosotros, personas que al reconocer a nuestras autoridades, malo que bien, al saber de las leyes, al empaparnos de los documentos para todos de manera general, pues vamos a ser personas que con criterio y conciencia saber cuál va a ser nuestra función dentro del Estado. Pero si desconocemos, como muchas personas en la sociedad lo hacen, lo que van a hacer es atropellarnos, ir en contra, violar nuestros derechos. Y ellos solamente dicen, tengo mis derechos, pero no saben qué derechos. A veces se escucha, yo también escucho así las personas, a veces por ignorancia, no saben fundamentar, como en otras clases también se los he manifestado, no saben fundamentar su autodefensa, no saben qué decir y cómo decirlos.
Y una manera de amedrentar a otra persona que desconoce, decirle, yo tengo mis derechos y no sabes con quién estás metiendo. Y la otra persona como que se asusta y como diciendo, ya, listo, ¿no? O sea, dice, eso me denuncia, preso, en la cárcel, no quiero. En cambio, las personas que conocemos nuestros derechos, le decimos, a ver, ¿cuáles son sus derechos? Dígame, ¿y con quién me estoy metiendo? De frente, así nomás. No que mi derecho, vas a darte cuenta que esa persona no sabe ni sus derechos, solamente habla por hablar. Pero la persona que sabe, le va a decir, usted sí me está amedrentando, usted me está haciendo un acoso, usted me está maltratando. Y eso va contra mi libertad. Yo sí la puedo denunciar, señor o señora. O sea, tenemos una ventaja nosotros. Yo no digo pelear, sino defenderte. Porque pelear es gritar, alterarse. Pero defenderse es conversar y hacerle entender a esa persona que si quiere defenderse, que fundamente lo que buscamos hoy en día en nuestra sociedad, ya que vivimos así, convulsionados, alterados, impulsivos, la situación, la crisis, los conflictos, la falta de trabajo y este calor insoportable que estamos teniendo peor todavía, imagínense. Entonces, tenemos que tener nosotros un poco de paciencia, seguir enseñando donde no nos quieren aceptar, pero seguir enseñando, porque no todos aceptan ser instruidos, lastimosamente. Cuando le decimos, mire, pero así está mal, no sé, no me importa ni me interesa, quédate callado, hasta nos hacen callar. Cuando la persona tú ves que no quiere entender razones, cuando la persona tú ves que desconoce de muchas cosas, no le discutas, no le debates, déjalo. No te sientas que has perdido una pequeña guerra. No te sientas que esa persona te ganó, te opacó. No, sino que date cuenta que esa persona desconoce de tus datos, de tus informaciones, de las leyes. Entonces, ¿qué haces discutiendo con una persona que no sabe? Es como que yo, siendo adulto, me ponga a pelear con un niño de 1 año. Yo pierdo, pues, porque el niño es inconsciente todavía. La final le pego, peor, me denuncian por maltrato a ese niño. Entonces, miren, así quedamos. Por esa razón, chicos, chicas, que están todavía en la parte de la adolescencia, que es una etapa muy bonita. Yo sé que no todos hacen eso, pero a veces son muy impulsivos, no se miden en sus palabras, no controlan sus emociones, sus arrebatos, hasta su forma de hablar un poco alturada. Entonces, hay que aprender a controlar, porque si tú generas violencia, vas a terminar violentado. Y eso sucede en casa. Entonces, miren lo que realmente lleva una cosa a la otra, ¿no? Es terrible, pero es lo que nos enseñan estos poderes del Estado. Y vuelvo a repetir, lo vemos en la sociedad todos los días. Yo que salgo, bueno, a diario, viajo, voy a diferentes sitios, puedo trabajar así, y trato con personas y como ustedes, y dialogamos de muchas cosas. Se puede apreciar mucho el desconocimiento de datos, informaciones. Y para eso estamos nosotros, para informar. Como siempre le digo, lo poco que sabes, enseña. Y lo que te explican, lo que te están enseñando, apréndelo. Y no lo guardes en el baúl del olvido, sino tenlo activo siempre. Porque es bueno siempre recordar todas las informaciones que se te da. Matemática, lenguaje, cívica, historia, economía. Es bueno porque es parte de la realidad que vivimos hoy en día. Por eso que la educación es integrada. Buscamos ayudarte, apoyarte en todos los datos, las informaciones. Y con esto, ayudarte también a que controles tus emociones. Para no ver tanta violencia que vemos todos los días. Y es terrible de esta forma, ¿no? Roguemos a Dios, pues de esta manera el Perú calme muchas cosas y se sigan solucionando poco a poco nuestros problemas. Como les dije al inicio, cuando me equivoqué al momento de entrar, nuestros problemas son grandes, pero el peruano puede salir adelante. El peruano, la peruana es hábil, es trabajador, es trabajadora. Somos muy inteligentes, pero a veces nos gana la flojera. Y esto es lo que realmente nos hace a nosotros, pues, personas que en algún momento tenemos que reflexionar, recapacitar, como se dice la palabra, pero es aquí donde ya queda en nosotros hacer lo que realmente las normas piden, las normas se dan. ¿Está claro? Vamos a su librito entonces. Ustedes tienen ahí el librito
los poderes del Estado, ¿no? La página 51 es un librito. Y vamos a ver si acá me ayudan. La función primordial del Poder Legislativo radica en qué, a ver. ¿Cuál sería la función primordial, importante del Poder Legislativo? Ujú. ¿Qué dicen ustedes? A ver, la función principal es casita. ¿Está claro? Casita. ¿Ya? La Comisión Permanente ejercita facultades legislativas otorgadas por el Congreso en materia relativa a... La Comisión Permanente ya hemos visto sus funciones. Nombra autoridades, aprueba una gama de empréstitos, apoyos, ayudas y todo aquello que el Congreso le puede otorgar para que ellos hagan. Porque ellos no pueden hacer muchas normativas, ya que eso lo hacen en el Pleno del Congreso. La reforma constitucional, la aprobación de tratado, la aprobación de la ley de presupuesto, cuenta general, ninguno de eso lo hace la Comisión Permanente. Eso lo hace todo el Congreso. La respuesta según la Constitución es cualquier otro tema menos los mencionados anteriormente. Nanito la respuesta. El Congreso otorga amnistía que consiste en, recuerden la amnistía que les hablé, en este caso es la renuncia de la pena si ha sido impuesta por tribunales. ¿Qué quiere decir esto? El juez ya dio sentencia a un reo, a un preso, a una persona que ha cometido un delito. Entonces, por buena conducta, todos los años son evaluados los presos y el Instituto Penitenciario, informa a través de la Fiscalía al Poder Judicial quiénes son los posibles señores, señoras que van a salir con el propósito, el objetivo de que se reivindiquen a la sociedad. Entonces, aproximadamente 1.500 presos a nivel nacional salen a las calles todos los 25 de diciembre. Entonces, de esta manera, a eso le llamamos la amnistía, que se lo elevan al presidente, el presidente lo determina como indulto, y el indulto pasa al Poder Judicial y al INPE y se liberan a los presos. Pero como sabemos, no todas las personas se reivindican a la sociedad. Unos sí, otros, como se dice, pues, vuelven a la cárcel otra vez, vuelven a delinquir, ¿no? Y otros no quieren salir de la cárcel, quieren quedar. Porque como ya les expliqué, es parte de lo que ellos quieren, ¿no? Vivir, como dice, a cuestas de... En cualquier proyecto no puede ingresar a la discusión del Pleno, tiene que haber sido aprobado previamente quiere decir, primero es investigado, analizado por la Comisión Permanente y después pasa al Congreso. Esto siempre es el procedimiento. ¿Está claro? O sea, la respuesta es avioncito. ¿No? Avioncito. El presidente de la República puede disolver el Congreso. ¿En qué circunstancia disolvería el Congreso? A ver, lo hemos vivido ya. Si éste ha censurado, negado la confianza a 2 consejos de ministros. Muy bien, señor, muy bien, muy bien. A 2 consejos de ministros. Recuerden que el último año del periodo del gobierno no se puede disolver al Congreso, porque ellos tienen que hacer el informe de los 5 años de gobierno. Entonces, si los disuelve, la comisión permanente no va a poder evaluar todo eso. Entonces, está prohibido el último año del periodo del Congreso, pero sí cuando se da. Pero hemos visto casos que los congresos han censurado más de 2 consejos de ministros, 3, 4, pero el presidente dice no, tengo que llegar a un buen acuerdo con el Congreso. Para eso se le llama de esta manera el voto de confianza, ¿no es cierto? No es un requisito para ser congresista. 25 años, gozar el derecho de sufragio, ser peruano, ser abogado de profesión, no postular presidencia de la República. Ahí sale uno de los requisitos que no corresponde. ¿Cuál sería?
A ver acá. Ujú. Ser abogado de profesión, por supuesto. Muy bien. Recuerden, cualquier persona puede ser congresista, profesional o no profesional o de cualquier profesión. En relación al Poder Judicial señala lo incorrecto. Es parte del gobierno nacional o central. El presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. Administra justicia en nombre de la nación. El máximo órgano del Poder Judicial es la Corte Superior. El Estado garantiza a los magistrados judiciales su independencia. Sí son independientes porque administran la justicia. Aquí la respuesta sería, el máximo órgano sabemos que es la Corte Suprema, no la Corte Superior. ¿Está claro? Entonces la respuesta es dedito. El presidente de la Corte Suprema es elegido para un periodo de, justo les estaba hablando de ellos. ¿Quiénes serían? A ver, esta pregunta sí está fácil, ¿ah? ¿Cuál sería? La Por votación popular, no. Recuerden que nosotros no elegimos a los jueces y fiscales. ¿Qué sería? A ver. En este caso son los vocales supremos por 2 años. ¿Ya? Los vocales supremos por 2 años. Disculpe, profesor, tengo una duda. ¿El presidente de la Corte Suprema puede ser reelegido por 2 años, 4 años seguidos? Me fui momentáneamente. Ya. La pena de muerte puede aplicarse en el Perú, recuerden, artículo 140 de la Constitución. Traición a la patria en caso de guerra y de terrorismo conforme los tratados. En conclusión, ¿en el Perú hay pena de muerte? Sí hay pena de muerte. Se mata a personas por esos casos cuando hay enfrentamientos, nada más. Cuando hay enfrentamientos. ¿Ya? Así es. El régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación y rehabilitación y reincorporación del penado a donde estamos nosotros, la sociedad. ¿Está claro? A la sociedad. Bueno, el que viene ya es la tarea y ustedes ya la tienen en este caso. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes aguerridos de la vida, luchadores? Recuerden que van a ser abogados de la vida todos y todas, porque tienen que defenderse y defender a los suyos y defender a sus bienes de una manera inteligente, de una manera profesional, de una forma en la cual no llegar a conflictos extremos. ¿Está claro? Y evitar a esas personas conflictivas, a pesar que no lo van a entender en el momento. Digo evitar en el sentido de saberlas tratar. Y si no mereces que no ser tratadas en ese día, pues déjalos, déjalas. Y sucede en las familias de esta manera, ¿no es cierto? Y la sociedad, por supuesto, de esta forma, porque esas personas de esa familia salen de esta manera a ese tipo de actos. Pero bueno, tenemos que ser pacientes, jóvenes. Y esa es parte de la vocación de una profesión, la entrega, el trabajo a la sociedad y la paciencia, como les digo. Imagínense yo como profesor, cuánta paciencia con tantos jóvenes, que ha habido jóvenes muy malcriaditos, jóvenes muy prepotentes, padres de la misma forma. Yo no tiene que saber trabajar con ellos y dialogar, así no te escuchen, no te entiendan, pero en un momento entenderán, como hay padres que nunca han entendido. Conozco de padres que ya pasaron tantos años que sus hijos les enseñé y hasta ahora no me hablan. Cuando me ven, ponen cara diabólica todavía, se me tienen cólera. Yo digo, ya cosa absurda, ¿no? Pero bueno, cada loco con su locura, como decimos nosotros. Y ustedes también van a enfrentar muchas cosas. Muy bien, jóvenes. Le doy las gracias por el día de hoy. También a la academia. Mil disculpas por la interrupción de muy temprano. Me confundí un poquito el horario. La siguiente voy a tener un poquito más presente el horario. Le doy las gracias por el día de hoy, por compartir esta clase conmigo. Y nos estaríamos reencontrando la próxima semana. Gracias. Hasta luego y bendiciones para todos. Nos vemos.
Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Muy bien.